Estamos de regreso en Observatorio. Estos son los datos del tema del día de hoy, derecho a la protesta. De acuerdo a la encuesta correspondiente al año 2013 de Parametría, 6 de cada 10 personas, 57%, consideran que las manifestaciones ocurren porque las autoridades no atienden las peticiones de las personas. El 64% de los mexicanos expresó que las marchas deben permitirse, pero tendrían que estar reguladas. Otro 32% señaló que estas manifestaciones simplemente deberían prohibirse. En Puebla, Chiapas, Quintana Roo y el Distrito Federal se aprobaron durante este año leyes que registren de alguna forma las manifestaciones públicas. En el año 2013, la Ciudad de México registró un total de 5.464 marchas y manifestaciones. 2.731 correspondieron a temas del ámbito federal, 49.9%, mientras que 2.733 estuvieron relacionadas con problemáticas exclusivas del Distrito Federal, 50.1%. Las marchas, protestas, bloqueos, mítines y plantones aumentaron 35% en la Ciudad de México durante la administración de Marcelo Ebrard respecto de la de López Obrador. Entre los años de 2010 a 2013 se destinó a la vigilancia de las movilizaciones de protesta la participación de un total de 8.804.141 policías, la mayoría de ellos policías federales. Regresamos contigo, Pedro. Gracias, Priscila, por los datos. Además nos ayudan los datos que nos ha dado Priscila a ver cómo está, digamos, el panorama general de lo que sucede en materia de protesta en el país. Yo tengo la impresión, pero corríjanme si me equivoco, de que está aumentado, o de que cuando menos hoy hay muchos temas que se expresan a través de protestas en México. ¿Es así, Sofía? Pues sí, me parece que en gran medida sí. Ahora, tampoco quisiera decir que es algo nuevo, ¿no? Porque me parece que históricamente la protesta siempre ha existido en México, pero sí podríamos hablar de cierto aumento. Ahora que escuchaba que se escuchaban estas cifras, a mí me parece, por ejemplo, en específico en la Ciudad de México, interesante cómo siempre se había dicho que las protestas que se daban en la Ciudad de México eran del ámbito federal, entonces que frente a ellas no se podría hacer nada desde el gobierno del Distrito Federal, o sea, para resolverlas, ¿no? Claro. Y se ha visto, aunque sea, en el informe de Mancera del año pasado, del 2013, según sus cifras de la Secretaría de Seguridad, que ya rebasaron incluso las temáticas del ámbito local, o sea, de las manifestaciones, el contenido de las manifestaciones, que del ámbito federal. Entonces, incluso creo que... Ya hay más protestas en el DF por asuntos del DF que por asuntos del resto del país. Claro, y entonces eso indica, yo creo, problemáticas específicas, claro, del DF que sí deberían de ser resueltas, ¿no? No nada más decir, bueno, pues aquí se dan porque están los poderes, aquí están los poderes, ¿no? Sino que también porque hay problemáticas específicas, como hay problemáticas específicas en muchos lugares del país que se manifiestan con protesta. Ahora, políticamente el país ha cambiado, aceptemos el punto, en las últimas décadas sí ha habido una transformación, que los politólogos dicen desde un partido hegemónico que gobernaba hasta un sistema pluripartidista competido en el que las elecciones son el medio a través del cual se distribuye el poder en el país, ¿no? Eso lo llamamos transición democrática. Más allá de la discusión sobre los méritos de este proceso, mi pregunta sería, en tu caso, Simón, es decir, ¿ha habido un cambio en las formas de protesta y en los temas de protesta en el contexto, digamos, de sistema cerrado al contexto más abierto políticamente hablando? Sí, hay una modificación que tiene que ver también con una demanda antipopular que se está implementando en el país, que afecta a grandes grupos sociales. Por ejemplo, las reformas estructurales, las reformas que afectan a sindicatos, estudiantes. Hay un contenido en estas reformas que afectan a grandes sectores de la sociedad y esto implica, digamos, una reacción y una movilización. Y aunque en términos formales hay una transición política, hay una persistencia de cierta violencia sistémica, podríamos llamarla, que implica pues la afectación a grandes grupos sociales, a los derechos humanos de las grandes mayorías, y que esto pues desde luego genera respuestas y movilizaciones en las calles. Hay algunas otras situaciones
cuestiones que tampoco han sido resueltas. Por ejemplo, el movimiento estudiantil frecuentemente recurre a las calles, también por la falta incluso de democracia al interior de las propias universidades. Es decir, hay una persistencia de ciertas condicionantes estructurales que están dando lugar a las movilizaciones y a las protestas en el país, con independencia del carácter democrático, formal, de nuestros poderes y de nuestra institucionalidad. Y creo que también hay un déficit en cuanto a la institucionalidad, que es incapaz de resolver mediante canales adecuados de interlocución, de atención a las demandas de los grupos históricamente marginados, sus reivindicaciones y satisfacer los derechos, y esto implica también que haya movilizaciones y protesta. ¿Quieres decir algo, Sofía? Sí, solamente recalcando en esto último que decía Simón, a mí me parece que si bien ha habido toda una serie de pues en esta transición democrática de modificaciones en la que ha habido incluso otro partido en el gobierno, sí me parece que la crisis de la representatividad sigue existiendo, y me parece que la protesta puede llegar a ser muy evidente en ese sentido. O sea, las personas no salen a votar. Pero la democracia me parece... Pero lo que ustedes dicen crisis de representatividad, como si no hubieran partidos políticos institucionalizados que son votados por los ciudadanos. Ese es el punto que quiero subrayar, claro. Porque las elecciones, la participación ciudadana es altísima tanto en la organización de los comicios como en la participación electoral con el voto. Ahí vería como dos puntos, o sea, uno la parte de representatividad agotada en el voto sin mecanismos de rendición de cuentas que pudieran generar que ese voto efectivamente pudiera estar reflejando una intención del votante, y por otro lado de participación, y me parece todavía más importante y en donde la protesta como tiene mayor papel. Me parece que sí hay como una crisis en la que no hay como mucha cavidad a participación, aún con estas reglas como institucionales, y entonces se genera esta necesidad de buscar cómo participar o cómo trascender o cómo ser escuchados. Por ejemplo, también pienso en cuando hay megaproyectos impuestos en los que no hay consulta, no hay nada, entonces cómo hacer que esa voz se escuche, o cómo en un proceso legislativo, ¿no? Con las reformas que mencionaba Simón, cuando no hay posibilidad de poder tener como una voz en ese proceso, pues entonces la única voz posible es salir a las calles. Y por ejemplo, un compañero me comentaba que cuando estaban todas las movilizaciones de la CENTE, pues todas las personas que se quejaban del tráfico y de todas estas molestias, en una ocasión mi compañero les preguntaba, bueno, ¿y tú sí te sientes como representado por el Congreso? ¿Tú sientes que sí tienes como posibilidad de participar más allá efectivamente del voto, y sientes que efectivamente las decisiones se están tomando como escuchándote? Y dice, pues no, o sea, pues ellos tampoco se han sentido escuchados, y bueno, así me parece que sucede en muchos casos por esta como poca posibilidad de participación, incluso y en sectores específicos es como mucho más claro, comunidades indígenas, jóvenes, y entonces aunque se den reglas del juego en general, me parece que no han como permeado lo suficiente para que realmente exista una participación mucho mayor. Así harían una homologación de todos los partidos políticos en esta descripción que hace Sofía y que parte de tus reflexiones, Simón. ¿No hay diferencia entre el PRI, el PAN, el PRD, movimiento? No hay diferencia sustantiva en la medida que, si bien existe una situación pluripartidista y un parlamento que da cabida a distintos partidos políticos, esto no implica necesariamente que la agenda social esté reflejada en esos partidos. Incluso podríamos señalar que hay una agenda de élite. Ni siquiera en Morena, por ejemplo, que ya es partido político. No, ni siquiera el Morena, yo no lo vería así. Es, digamos, el reforzar una concepción muy limitada de la democracia que únicamente se limita al tema del voto, a una cuestión muy procedimental, y que entonces los partidos y el Poder Ejecutivo también representan a esos ciudadanos. Pero incluso la crisis es tan grave que hemos tenido 2 elecciones presidenciales muy cuestionadas respecto a fraude, respecto a la injerencia de grandes conglomerados mediáticos. Pero precisamente por cerradas y participativas. Es decir, el punto que yo les quiero subrayar, que es el único hasta ahora en la conversación que me hace un poco de ruido, es que yo sí veo una ciudadanía que participa en la dimensión político-electoral de manera recurrente, no solamente en las elecciones nacionales, sino en las elecciones locales. Es decir, ahí denunciar una falta total de representación de las instituciones políticas partidistas me parece que no corresponde a lo que vemos en los hechos. Yo creo que hay una agenda muy de élite, de ciertos grupos
de poder y económicos que están más representados por los partidos políticos que la ciudadanía en general, aunque la ciudadanía efectivamente haya desarrollado no solo haya abierto, digamos, canales democráticos no solo a través del voto, sino a través de la movilización a partir de la década de los 80, en la Ciudad de México, por ejemplo, ese bono democrático tiene mucho más que ver con la movilización y con la crítica y la inacción hacia un régimen muy cerrado que con el perfeccionamiento del sistema electoral. Y ahí nosotros rescataríamos la conexión entre democracia y protesta, porque quienes cuestionan y apelan al orden público, al Estado de Derecho, parecen obviar incluso cómo surgió el ordenamiento jurídico en nuestro país, que es a través de la Revolución de 1917, eso es lo que da pie a la construcción de nuestra modernidad constitucional y democrática. Una protesta y que toda la historia de las protestas y de las transformaciones sociales en el Estado, las conquistas incluso legislativas, son fruto de movilización y de protesta social. Pues no me voy a detener el punto, pero ahí tengo algunas diferencias. Habría que leer, por ejemplo, a Arnaldo Córdoba y su interpretación de que la revolución en realidad no fue social, pero bueno, eso lo podemos discutir en otra ocasión. Yo te diría, Sofía, en los últimos meses, años, ¿por qué has protestado? Pues, o sea, ¿cuáles han sido las causas que te han llevado a la calle? Yo en términos generales regresaría a que yo sí no me siento representada y no me siento con posibilidades de participación mucho más allá del voto. Y yo creo que reducirlo solo al voto es muy poco. Yo creo que al final hay diferentes momentos en los que debería de haber como mucho más posibilidad de ser escuchado y de participar. Yo en general me parece que hay, y ahí sí también lo diría de manera general, todos los partidos políticos me parece que responden mucho más a agendas elitistas, como mencionaba Simón, y donde se refleja, por ejemplo, en las reformas, donde no hay ni siquiera como discusión, donde se encierran, ponen bardas, ¿no? Me pregunto como qué tanta legitimidad hay cuando necesitas poner bardas y donde necesitas hacer las cosas de manera rápida. Entonces, me parece que todos esos son pequeños síntomas de que en realidad la política o la democracia tiene como fallas que están ahí presentes. Digo, además, casos específicos pueden haber muchos, pero me parece que sin verlos de manera aislada, ¿no? De violaciones a derechos humanos, como Ayotzinapa y Tlatlaya y demás, sin ver como esos casos específicos, me parece que sí, al final es un sistema que tiene como esas fallas de posibilidad de participación y de exclusión de varios sectores, ¿no? También mencionaba hace un momento la imposición de megaproyectos en diferentes comunidades. Ese también es otro como de las razones de las causas. Hablabas de criminalización de la protesta en el bloque anterior, Simón. ¿Tenemos evidencias de eso en México hoy, de que esté sucediendo? Sí, desde luego. La criminalización de la protesta es cuando el Estado opta por la resolución de los conflictos sociales, sacándolos del campo político y utilizando el derecho penal como un mecanismo de resolución del conflicto social y un mecanismo de gobernabilidad. De anulación, ¿no? De anulación del derecho, ¿no? De escindir cuáles son las causas, cuáles son las demandas y entonces decir aquí hay un problema de delincuencia, porque además parte de una óptica delincuencial de quienes se manifiestan y de sus causas. Hay desde luego varios ejemplos de criminalización y nosotros lo hemos visto a partir del 1 de diciembre de 2012, no solo la detención y el tratamiento delincuencial hacia ciertos grupos que se manifiestan, sino incluso la habilitación de legislación con este propósito. Hemos visto un proceso en el que se está intentando legalizar la criminalización de la protesta con legislaciones que buscan regular las marchas, avisos previos, restricción de lugares, o con algunas otras que habilitan el uso de la fuerza y que casi siempre dicen protesta es violencia y por lo tanto la intervención policial es necesaria y es legal. Un punto que me hace, digamos, como una disonancia del presente mexicano es esto que describe y que es muy preocupante, Simón, coincide también en un momento en el que hablamos mucho de la implementación de una reforma de derechos humanos de 2011. ¿Cómo explicar, digamos, estas dos capas impermeables? Bueno, pues me parece que muchos festejamos en su momento la reforma de derechos humanos, ¿no? Como esta posibilidad de tener como mucho más la posibilidad de
exigibilidad de los derechos, ¿no? Que sí se podían haber dado antes, pero bueno, a partir de la reforma, todo los cambios que se dieron y las obligaciones a todas las autoridades frente a los derechos humanos, pero me parece que eso no ha acabado como de permear y de bajar a todas las autoridades, y que si bien se hace como una gran reforma constitucional vía otras legislaciones, como decía Simón, se hacen como pequeños retrocesos en este sentido. Y además, agregando en lo que mencionaba Simón de la criminalización, me parece que juega como un círculo vicioso en la que también son parte los medios de comunicación e incluso la propia sociedad. Y esto es cuando, además del sentido como estricto de la criminalización, que es tratar como delincuente, usar el derecho penal frente a la protesta, se da cuando se hace toda esta idea, exacto, como esta asociación de que el que protesta es delincuente o es un vándalo. Digo, solamente hay que ver los periódicos, ¿no? Y cómo de entrada todo protestante es un vándalo, ¿no? Y cómo los medios de comunicación reproducen esta idea, y la sociedad pues entonces lo comienza a asociar, y se da como un terreno mucho más fértil para que entonces se puedan dar estas legislaciones, o para que se pueda usar la fuerza en contra de manifestaciones. El tiempo vuela y se nos está en verdad acabando. Me queda una última pregunta y sería la siguiente, Simón. ¿Tú dirías que en algunas circunstancias protestar más que un derecho es un deber? Sí, desde luego, cuando hay un déficit democrático, la protesta se convierte en un mecanismo de participación política por excelencia. Incluso cuando el poder establecido en el Estado incumple con el mandato para el cual fue establecido, desde luego es legítimo y es un deber de todos los ciudadanos exigir estos controles democráticos por cualquier vía, sea la protesta, sea el voto, pero desde luego que puede ser un deber en ciertas circunstancias cuando el Estado va en contra de los intereses sociales o cuando se generan situaciones pues que son violatorias de los derechos humanos. Pues muchas gracias a los dos por haber estado aquí en Observatorio. Espero que no sea la única vez que hablamos de este y de otros temas, porque se quedaron muchos en el tintero y algunas discusiones pendientes que nada más abrimos y en las que no necesariamente tengo razón, pero que me gustaría un día platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado a este bloque del análisis en perspectiva.